Nashville, Tennessee, 2021. Hay frases que la gente repite como advertencia y que nadie toma en serio hasta que es demasiado tarde. Frases que los amigos escuchan y que guardan en el lugar donde se guardan las cosas que incomodan, pero que no se sabe cómo usar. Frases que la víctima misma repite a veces con la distancia de quien cita a otro y que no termina de entender que lo que está citando es su propia sentencia. Ella se lo había dicho a su hermana 3 semanas antes. Que su esposo repetía esa frase, no en momentos de crisis, en conversaciones ordinarias, como quien establece un hecho, como quien describe una ley de la naturaleza que no necesita discusión porque simplemente es, que si no era suya, no sería de nadie. La hallaron un jueves por la tarde, en el apartamento de Germantown que habían compartido durante 2 años, con la puerta cerrada por dentro, con el teléfono en el suelo de la cocina, con la última llamada registrada 3 días antes. Era a su hermana. Duró 4 minutos, y en esa llamada su hermana le había dicho que se fuera, que el plan estaba listo, que solo tenía que tomar las cosas y salir. Ella había dicho que sí, que esta semana, que ya estaba lista. No llegó a esta semana. Lo que el detective asignado al caso reconstruyó durante los meses siguientes no fue simplemente un homicidio. Fue la historia de una mujer que había intentado salir de un matrimonio de la manera correcta, con un plan, con apoyo, con la determinación de alguien que ha decidido que su vida le pertenece, y la historia de un sistema que tuvo en sus manos las señales necesarias para intervenir y que no intervino a tiempo. Antes de contarte todo, quiero pedirte que te acomodes. Trae lo que tengas cerca, un café, un té, lo que sea, porque esta historia merece toda tu atención. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Pulsa ese botón ahora mismo. Activa la campana. Porque lo que contamos aquí no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Su nombre era Andrea Solís Vargas. Y antes de hablar del hombre que la mató, necesitas conocer a Andrea de verdad. No a la víctima, a la mujer que era antes de que ese matrimonio la fuera reduciendo. A la mujer que todavía existía debajo de todo lo que ese matrimonio le había hecho, y que en sus últimas semanas de vida había decidido recuperarse. Andrea Solís Vargas había nacido en 1990 en Monterrey, Nuevo León. En el barrio de Cumbres, al norte de la ciudad, donde las casas tienen jardín pequeño y las tardes de verano huelen a tierra mojada cuando llegan las lluvias del Golfo sin aviso. Era la mayor de 2 hijas de un ingeniero civil que trabajaba para una constructora del área metropolitana y de una mujer que había estudiado administración de empresas y que llevaba 15 años gestionando la contabilidad de una empresa familiar de transporte. Una familia de clase media de Monterrey, con la claridad de propósito que produce crecer en una ciudad que se toma el trabajo en serio, donde el esfuerzo tiene nombre y apellido y donde la gente sabe desde joven que lo que uno construye depende de lo que uno hace con lo que tiene. Andrea había sido desde pequeña el tipo de persona que llena los espacios, no de manera ruidosa, con la presencia específica de alguien que cuando entra a un lugar lo hace sentir más habitado, que recordaba los cumpleaños, que llamaba cuando intuía que alguien estaba mal, que en las cenas familiares era la que hacía las preguntas que hacían que la conversación fuera a los lugares donde valía la pena ir. Su hermana menor se llamaba Valeria, 3 años menor. Con la relación específica de las hermanas que han crecido compartiendo cuarto y secretos y la convicción de que la otra siempre va a estar. Valeria describió a Andrea después de todo lo que pasó, con la precisión dolorosa de alguien que ha tenido que convertir a una persona en palabras para que otros puedan entenderla. Dijo que Andrea era el tipo de mujer que creía en las personas más de lo que las personas se creían a sí mismas, que tenía esa capacidad específica de ver en alguien lo que ese alguien no podía ver todavía, que eso la hacía extraordinaria como amiga, y que esa misma capacidad la había hecho vulnerable al tipo de hombre que sabe presentarse como alguien que necesita ser visto. Estudió diseño gráfico en el Tecnológico de Monterrey. 4 años en los que fue la estudiante que sus profesores describían como intuitiva, que no seguía las reglas del diseño porque no las conociera, sino porque las conocía suficientemente bien para saber cuándo romperlas, que tenía un ojo para el detalle que en ese campo
Es exactamente lo que la diferencia entre alguien competente y alguien que deja huella. Se graduó en 2012 y trabajó durante 3 años en una agencia de diseño en Monterrey. Clientes corporativos, identidad visual, campañas, con la disciplina de alguien que ha elegido su trabajo porque lo llama y no porque era lo que se esperaba. En 2015 aceptó una oferta de una empresa de diseño en Nashville, una ciudad que en esos años crecía con la energía de algo que no ha encontrado sus límites todavía. Con una escena creativa que atraía exactamente el tipo de profesional que Andrea era, joven, con talento real, dispuesta a construir algo en un lugar donde todavía había espacio para construir. Nashville le funcionó desde el principio. La empresa era buena. Los clientes eran interesantes. La ciudad tenía la textura de un lugar que está descubriéndose a sí mismo y que te invita a descubrirte con él. Hizo amigos con la naturalidad de alguien que no necesita esforzarse para conectar. Aprendió inglés con una fluidez que sus colegas describían como envidiable. Y fue construyendo la vida que había imaginado que podía tener cuando aceptó el traslado. Fue en 2017 cuando conoció a Rodrigo. Su nombre completo era Rodrigo Garza Peña. Tenía 32 años. Monterreyan también. Lo que en Nashville, entre dos personas del mismo origen, crea una conexión inmediata que tiene poco que ver con los méritos de cada uno y mucho que ver con el alivio de encontrar a alguien que entiende las mismas referencias, que sabe a qué huele Cumbres en verano, que conoce los mismos lugares, que habla el mismo idioma en todos los sentidos posibles. Rodrigo trabajaba en ventas para una empresa de software empresarial, con el tipo de personalidad que en ventas funciona perfectamente. Carismático, atento, con la capacidad de hacer que cualquier persona se sintiera el centro de la sala cuando le hablaba. Con el tipo de energía que al principio se lee como entusiasmo y que con el tiempo revela lo que siempre fue, la necesidad de controlar cada variable del entorno, incluyendo las personas. Empezaron a salir en el otoño de 2017, y lo que siguió durante los primeros meses fue exactamente lo que Rodrigo sabía producir. Atención total, mensajes a cualquier hora. Planes que siempre incluían lo que Andrea prefería, la sensación de ser elegida de una manera que no tenía reservas. Que cuando Rodrigo estaba con Andrea el mundo fuera de ese espacio no existía. Valeria la visitó en Nashville en enero de 2018. Pasó una semana. Conoció a Rodrigo en 2 cenas. Y al final de la semana, en el aeropuerto le dijo a Andrea algo que Andrea no estaba lista para escuchar. Le dijo que Rodrigo la miraba de una manera que no le gustaba. No con intensidad de amor, con intensidad de posesión. Que había una diferencia entre las dos cosas y que quería que Andrea la tuviera en mente. Andrea le dijo que Valeria era demasiado protectora, que Rodrigo era intenso pero que eso no era malo, que le gustaba que alguien la eligiera de esa manera, que había pasado suficiente tiempo saliendo con personas que no estaban seguros de lo que querían y que la certeza de Rodrigo era exactamente lo que necesitaba. Valeria abordó su vuelo y guardó lo que había dicho y esperó. Se casaron en octubre de 2018, en Monterrey, con la familia de los dos. Con un vestido que Valeria había ayudado a elegir durante un sábado completo de búsqueda en tiendas del centro, con una ceremonia que la madre de Andrea describió después como la más bonita que había visto. Con Andrea sonriendo en cada foto con la sonrisa de alguien que está genuinamente feliz. Valeria estaba en esa boda, con el vestido de dama de honor, con la sonrisa que la ocasión requería. Y con algo en el pecho que no era solo alegría, pero que esa noche eligió guardar porque era el día de su hermana. Y porque quizás había sido demasiado protectora, y quizás estaba equivocada, y quizás Rodrigo Garza Peña era exactamente lo que Andrea necesitaba. No estaba equivocada. Los primeros 6 meses del matrimonio fueron la extensión de lo que había sido el noviazgo. Intensos, atentos, con la energía de 2 personas construyendo algo juntas en una ciudad que los dos habían elegido. El apartamento en Germantown que Rodrigo había encontrado y que Andrea había decorado con el ojo de alguien que convierte cualquier espacio en algo que parece pensado. Fue en el 7º mes cuando las primeras cosas comenzaron a cambiar. No de manera dramática. Nunca es dramático al principio. Empieza con algo pequeño. Una pregunta sobre a quién había saludado en el trabajo. Un comentario sobre la ropa que había elegido para salir.
Una sugerencia sobre si realmente necesitaba quedarse tarde en la oficina por ese proyecto. Cosas que suenan a interés, a cuidado, a la atención de alguien que te quiere y que por eso está pendiente. La 10ª vez que esas preguntas llegaban, ya no sonaban solo a interés. Rodrigo Garza Peña tenía un sistema que no era diferente al de otros hombres que hemos contado en este canal, pero que tenía una característica específica que lo distinguía, la frase: otros hombres controlan con silencio, con palabras elegidas para doler sin dejar marca visible, con la erosión paciente de quien no tiene prisa. Rodrigo controlaba con declaraciones, con frases que decía en voz alta como si fueran hechos, como si articular algo en voz alta fuera suficiente para convertirlo en ley. Y la frase que repetía con más frecuencia que ninguna otra era siempre la misma: que si no era suya, no sería de nadie. La dijo la primera vez en una discusión en marzo de 2019. Andrea lo repitió después sin registrarlo completamente como lo que era. Lo repitió como si fuera una excentricidad. Como si fuera la manera torpe de un hombre de expresar que la amaba demasiado para imaginar perderla. La dijo la segunda vez en julio. Después de que Andrea mencionara que una colega le había preguntado si estaba bien porque la veía diferente, Rodrigo preguntó qué tipo de colega. Andrea dijo el nombre. Rodrigo preguntó si era hombre. Andrea dijo que sí. Rodrigo dijo la frase. La dijo la tercera vez en octubre, después de que Andrea llegara 40 minutos tarde de una reunión de trabajo que se había extendido. Sin llamar, Rodrigo estaba sentado en la sala cuando entró, con la luz apagada, sin decir nada durante 10 minutos. Y luego la frase. Para 2020, Andrea Solís había reducido su mundo de la misma manera que todas las mujeres en estas situaciones reducen su mundo. No porque quisiera, porque cada vez que el mundo se expandía más allá de los límites que Rodrigo consideraba aceptables, había una consecuencia, no siempre física todavía, pero siempre real. Había dejado de quedarse tarde en la oficina. Había dejado de salir con compañeras de trabajo sin decirle a Rodrigo exactamente con quién, dónde y hasta cuándo. Había aprendido a revisar la expresión de Rodrigo cuando llegaba a casa antes de decidir cómo entrar. Si la expresión era neutra, podía ser ella misma. Si la expresión tenía esa tensión específica que había aprendido a reconocer desde la puerta, necesitaba hacer ajustes rápidos, en el tono, en los temas, en el espacio que ocupaba. Era un conocimiento que había adquirido sin que nadie se lo enseñara, que produce el miedo cuando se instala de manera permanente en un espacio que debería ser seguro. Valeria notó los cambios en las llamadas de los domingos, que Andrea a veces bajaba la voz sin razón aparente, que cuando Valeria le preguntaba por el trabajo, respondía con menos detalle que antes, que cuando le preguntaba por Rodrigo, la respuesta era siempre que bien, que complicado, que ya sabes cómo son los hombres. Valeria no dejó de preguntar, porque Valeria conocía a su hermana, y lo que escuchaba en esas llamadas no era la Andrea que había crecido con ella, era una versión reducida, una Andrea que medía lo que decía antes de decirlo. En junio de 2020 hubo el primer incidente físico. Andrea no lo llamó así. Lo describió a Valeria como una discusión que se salió de control, que Rodrigo la había agarrado del brazo con fuerza, que había dejado una marca, que se había disculpado después, que estaba bajo mucho estrés por el trabajo, que no volvería a pasar. Valeria le dijo que viniera a Monterrey, que dejara todo y viniera. Andrea dijo que no podía, que su visa de trabajo dependía de la empresa, que si dejaba el trabajo perdía el estatus migratorio, que necesitaba tiempo para ordenar las cosas, que no era tan simple como solo salir. Y tenía razón en eso. No era simple, y Rodrigo lo sabía, y usaba esa complicación con la precisión de alguien que ha entendido que las estructuras legales y migratorias pueden ser tan efectivas como cualquier cerradura. En el otoño de 2020, Andrea empezó a buscar opciones en silencio, con la metodología de alguien que ha entendido que planificar en secreto es la única manera de planificar. Habló con una abogada de inmigración que le explicó que tenía opciones, que su situación migratoria no dependía exclusivamente de Rodrigo, que había caminos. Habló con una organización de apoyo a víctimas de violencia doméstica en Nashville, que le explicaron sus derechos, que le dieron un plan, que le dijeron que cuando estuviera lista había recursos disponibles.
Y habló con Valeria. Completamente. Por primera vez desde que habían empezado los problemas. 3 horas por teléfono un domingo en que Rodrigo estaba en un partido con amigos. Le contó todo. El brazo, la frase, la manera en que su mundo se había ido reduciendo. El miedo específico que sentía cuando escuchaba las llaves de Rodrigo en la cerradura y no sabía en qué estado iba a entrar. Valeria escuchó todo sin interrumpir. Y cuando Andrea terminó, le dijo algo que Andrea guardó. Le dijo que la creía, que siempre la había creído, que el plan era bueno, que estaría ahí en cada paso, que no estaba sola. El plan tardó varios meses en armarse, no porque Andrea dudara, porque salir de una situación de control, cuando la otra persona monitorea cada movimiento, requiere una precisión que la urgencia amenaza. Había que coordinar la situación migratoria. Había que asegurar los documentos. Había que tener un lugar a donde ir. Había que calcular el momento en que Rodrigo no estuviera y en que hubiera tiempo suficiente para salir antes de que regresara. En enero de 2021 el plan estaba casi listo. Valeria iba a volar a Nashville. Iban a recoger las cosas de Andrea juntas. Habían coordinado con la organización de apoyo. La abogada había preparado los documentos necesarios. El vuelo de Valeria era para el viernes 22 de enero. Andrea llamó a Valeria el martes 19. 4 minutos. Le dijo que el plan seguía. Que esta semana. Que ya estaba lista. Que Rodrigo no sabía nada. Que en 3 días todo iba a ser diferente. Valeria le dijo que estaría ahí el viernes. Que la quería. Andrea dijo que también. El miércoles 20 Valeria intentó llamarla 2 veces. No respondió. Lo atribuyó al trabajo, a que Rodrigo estaba cerca, a que Andrea tendría razones para no poder hablar en ese momento. El jueves 21 intentó llamarla 4 veces. Ninguna respuesta. El viernes 22, Valeria aterrizó en Nashville como estaba planeado. Fue directo al apartamento de Germantown. Tocó la puerta. Nadie respondió. Llamó al número del edificio. El administrador abrió la puerta. Lo que encontraron en ese apartamento el viernes 22 de enero de 2021, la detective Carmen Iglesias lo documentó con la precisión que su trabajo requiere. Y con algo más que la precisión. Con la rabia contenida de una mujer que lleva 18 años en homicidios en Nashville y que todavía no ha encontrado la manera de que este tipo de caso no le cueste algo. Andrea Solís Vargas tenía 30 años. Había sido estrangulada. Los signos indicaban que había ocurrido entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana, 12 horas después de la última llamada con Valeria. Rodrigo Garza Peña no estaba en el apartamento. Su carro no estaba en el estacionamiento. Su teléfono estaba apagado. Rodrigo fue localizado 48 horas después, en Memphis, en un motel de la autopista 40, con el carro, con una maleta, con su pasaporte mexicano, y con la expresión de alguien que había calculado que tenía tiempo suficiente para llegar a la frontera y que había calculado mal. Los cargos fueron homicidio en primer grado, sin posibilidad de fianza, con solicitud de detención preventiva basada en riesgo de fuga confirmado. Iglesias lo entrevistó en las 48 horas siguientes, con la calma de alguien que ya tiene lo que necesita y que la entrevista es solo una formalidad. Rodrigo dijo que había sido un accidente, que habían discutido, que las cosas se salieron de control, que él no había querido hacerle daño. Iglesias le preguntó por qué, si había sido un accidente, había esperado 12 horas antes de llamar al 911. ¿Por qué había salido del apartamento sin llamar? ¿Por qué había manejado 4 horas hasta Memphis? ¿Y por qué tenía su pasaporte en la maleta? Rodrigo no respondió a ninguna de esas preguntas. La investigación construyó el caso durante los meses siguientes, con una solidez que el fiscal del condado de Dayton describió como completa. Los mensajes en el teléfono de Andrea que documentaban los patrones de los 2 años anteriores. Las comunicaciones con la organización de apoyo. Las conversaciones con Valeria. El testimonio de 3 compañeras de trabajo de Andrea que habían visto las marcas y que no habían sabido cómo actuar. Los registros del edificio que mostraban que Rodrigo había entrado al apartamento el martes por la noche y no había salido hasta el miércoles por la mañana. Y algo más que Iglesias encontró en el teléfono de Rodrigo. Una búsqueda de Google del domingo anterior.
4 días antes de la muerte de Andrea, que decía simplemente ¿cuánto tiempo tarda alguien en morir por estrangulamiento? El juicio comenzó en septiembre de 2022. En el Tribunal Criminal del Condado de Davidson, Valeria estuvo en cada audiencia, con los padres de Andrea, con compañeras de trabajo, con mujeres de la organización de apoyo que habían conocido a Andrea en los meses previos a su muerte y que habían visto de cerca lo que estaba construyendo. La defensa argumentó que había sido una discusión que se salió de control, que no había premeditación, que su cliente era un hombre con trabajo estable sin antecedentes penales, que en un momento de crisis había hecho algo que no podía justificarse, pero que tampoco correspondía al cargo de homicidio en primer grado. El fiscal presentó la búsqueda del domingo, 4 días antes, la maleta lista, el pasaporte en la maleta, las 12 horas de espera, los 400 kilómetros hasta Memphis. Y los mensajes de Rodrigo a Andrea del lunes, en los que le decía que sabía que estaba planeando irse, que lo había descubierto, que si pensaba que iba a dejar que eso pasara, no lo conocía. El jurado deliberó 2 días. Rodrigo Garza Peña fue declarado culpable de homicidio en primer grado en octubre de 2022. La sentencia fue de 25 años sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir el 85%. El juez leyó la sentencia con la voz de alguien que ha procesado lo que va a decir antes de decirlo. Y en la parte final añadió algo que Valeria copió en su teléfono esa tarde y que desde entonces no ha borrado. Dijo que Andrea Solís Vargas había hecho todo lo correcto, que había pedido ayuda, que había construido un plan, que había tenido el apoyo necesario, que el sistema había tenido en sus manos información suficiente para intervenir, que una orden de protección solicitada en noviembre de 2020 había sido procesada con una demora que el tribunal encontraba inaceptable, que esa demora no cambiaría el resultado de este juicio, pero que el tribunal tenía la obligación de nombrarla, porque las instituciones que no nombran sus propias fallas están condenadas a repetirlas. Valeria Solís volvió a Monterrey después del juicio. Trabaja en recursos humanos en una empresa del parque industrial de la ciudad. Tiene una hija de 2 años, que se llama Andrea, no porque alguien se lo pidiera, porque así lo decidió, sin explicación adicional, sin necesitar una. Los padres de Andrea tienen en la sala de su casa en Cumbres una foto de Andrea en su graduación del TEC, con la toga, con el diploma en la mano, con la sonrisa de alguien que acaba de terminar algo importante y que tiene todo lo que viene por delante. Esa foto la pusieron ahí el mes después de la muerte, en el lugar donde antes había una foto de la boda. La cambiaron sin hablarlo. Los dos lo hicieron el mismo día sin decírselo al otro. Porque a veces las personas que han vivido juntas suficiente tiempo no necesitan decirse las cosas para hacerlas al mismo tiempo. La organización de apoyo a víctimas de violencia doméstica en Nashville, donde Andrea había buscado ayuda en 2020, tiene desde 2022 un programa que lleva su nombre, el Programa Andrea. Un fondo de emergencia para mujeres que necesitan apoyo legal, urgente en situaciones de riesgo migratorio. Porque Andrea no fue la única. Porque el miedo a perder el estatus migratorio mantiene a demasiadas mujeres en lugares donde no deberían estar. Y porque nombrar el problema con el nombre de alguien que lo vivió es la manera más honesta de no olvidarlo. Este caso tiene una cosa que hay que decir directamente. Andrea Solís hizo todo bien. Pidió ayuda, construyó un plan, tuvo apoyo, llamó a su hermana, tenía un vuelo reservado para el viernes. Y aún así, no llegó al viernes. Lo que falló no fue Andrea. Lo que falló fue el tiempo entre cuando pidió ayuda y cuando esa ayuda llegó con la velocidad que requería la situación. Una orden de protección que tardó semanas cuando debió tardar días. Un sistema que procesa estos casos con la urgencia de lo administrativo, cuando la urgencia real es de otra escala completamente. Si estás en una situación donde alguien ha dicho alguna vez que si no eres suya, no serás de nadie, hay que tomarlo en serio. No como exageración. No como una manera torpe de alguien de expresar que te quiere demasiado. Como lo que es. Una declaración de intención de alguien que ha confundido el amor con la posesión y que cuando sienta que la posesión se le escapa, puede hacer exactamente lo que hizo Rodrigo Garza Peña.
La línea nacional de violencia doméstica en Estados Unidos es 1-800-799-233, disponible las 24 horas. En español también. No tienes que estar sola en esto. Si esta historia te dejó sin palabras, hay otra en este canal que necesitas ver ahora mismo. La de otra mujer que también construyó un plan para salir, en otra ciudad, con otro resultado. La encuentras ahí arriba. En Monterrey hay una niña de 2 años que se llama Andrea, que todavía no sabe por qué se llama así, que cuando sea mayor su madre le contará. Con todos los detalles, con la sonrisa de la foto de la graduación, con el diseño que llenaba los espacios, con la manera en que recordaba los cumpleaños y llamaba cuando intuía que alguien estaba mal. Con el plan que construyó, con el vuelo del viernes que no alcanzó a tomar, para que esa niña sepa que llevar ese nombre es llevar algo que importa, que la persona que lo tuvo primero lo mereció completamente, y que el mundo es un lugar más pequeño sin ella.